Bienvenidos a Mente y Aprendizaje. Hoy nos vamos a sumergir en una historia que resuena mucho en el mundo de la educación. Es una tensión clásica, diría yo. Totalmente. Se trata de qué ocurre cuando una política de evaluación docente, diseñada, digamos, con grandes objetivos, de mejorar la calidad. Ajá, en el papel suena muy bien. Claro, pero choca de frente con la realidad de las personas que viven y respiran la enseñanza cada día en un aula. Y para este análisis tenemos una ventana única. Nuestra guía es un artículo de investigación sumamente revelador. Sí, de los académicos mexicanos Luis Alfonso Pérez Luna y Alma Delia Torquemada González, ambos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Exacto. Un trabajo muy interesante. El artículo se titula Experiencias docentes durante el proceso de evaluación al desempeño en el nivel básico en una región del contexto mexicano. Y nuestra misión hoy es precisamente esa, desempacar estas experiencias, entender desde sus voces, ¿no? Desde la voz de un grupo de 8 maestras y maestros de primaria. Queremos entender cuál fue el verdadero impacto humano de esta evaluación y, sobre todo, qué nos enseña sobre esa brecha que a menudo separa la política de la práctica. Y fíjate que lo interesante es que la evaluación docente es un debate global. Siempre se presenta como la herramienta para garantizar la rendición de cuentas, la calidad. La gran solución. Sí, pero este estudio hace algo diferente. Usa un enfoque fenomenológico. Ok, ¿qué significa eso en términos sencillos? Pues que se enfoca en la experiencia vivida. O sea, no le interesan solo los puntajes, las estadísticas, sino los sentimientos, las percepciones, el significado que los docentes construyeron a partir de todo el proceso. De acuerdo, entonces vamos a desempacar esto. La primera revelación del estudio, y es bastante contundente, es la percepción general que tuvieron estos docentes. Los investigadores la resumen en una frase: un proceso desorganizado y ambiguo. Eso, de entrada, no suena nada bien. Para nada. Es que eso sienta las bases de todo lo que viene después. Si el proceso en sí mismo se percibe como caótico, como injusto, ¿qué validez pueden tener los resultados? Claro, la confianza se rompe desde el primer momento. Exacto. Es como empezar a construir un edificio sobre cimientos de arena. No hay forma. Totalmente. Y para que la gente se haga una idea de a qué se refieren con caos, hay un testimonio en el estudio que es increíble. El del docente DPD8, ¿verdad? Ese mismo. Cuenta que, justo cuando iban a empezar el examen, un aplicador entró al salón, nombró a varios de ellos y los movió a otra aula. Pero no solo eso, que es lo más grave. No. Les dijo que el examen de conocimientos que iban a presentar, pues que ya no correspondía a la materia que habían preparado por meses. Es una locura. Sus palabras exactas fueron: parecía un juego en el cual todo se había armado para que perdiéramos. ¡Qué fuerte! ¡Qué sensación de arbitrariedad! Absoluta. Y no fue un caso aislado. Hay otro testimonio de una maestra identificada como DPD5 que refuerza esa idea. A ver. Ella describe que llegó a la sede y no había ninguna orientación clara, que veía a varios aplicadores, pero ninguno de ellos aparentaba tener definida su función. Imagínate la ansiedad. Llegas a una prueba que va a definir tu futuro profesional y el ambiente es de una improvisación total. Un momento, entonces. ¿No había un canal oficial claro para obtener información? Si las cosas cambiaban así, en el último minuto, ¿a quién le preguntaban? Ese es el punto. El estudio revela que esta desorganización forzó a los docentes a buscar información por su cuenta. Claro, entre ellos. Se apoyaban en colegas, buscaban asesores externos, lo que por supuesto abrió la puerta a un torbellino de rumores e información contradictoria. En lugar de reducir la incertidumbre, el sistema la amplificaba. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque esto va más allá de una simple mala logística, ¿no crees? Totalmente. No es un error administrativo. Es un fallo de diseño que socava toda la legitimidad del proceso. Exacto. La falta de un mecanismo claro y congruente es fatal. Los autores citan a otros expertos, como Valdés, Veloz y Miranda, quienes argumentan que cuando un sistema se diseña así, sin un seguimiento adecuado, la resistencia es inevitable. La resistencia y la desconfianza son el resultado inevitable. No se percibe como una herramienta justa de mejora, sino como una lotería arbitraria. Y si la base ya era el caos y la ambigüedad, uno pensaría que no puede empeorar.
Pero sí empeoró. Sí, el estudio demuestra que, sobre esa base de desorganización, se construyó algo que los maestros sintieron como una amenaza directa. Así es. La segunda gran categoría que emerge es todavía más grave. Los docentes describen el proceso como coercitivo y punitivo. Palabras muy fuertes, fuertísimas. Y para entender su peso, hay que recordar el contexto. La Ley General del Servicio Profesional Docente de esa época era muy clara. Si un docente obtenía resultados calificados como básico o insatisfactorio, podía significar la pérdida de su plaza. Exacto, su estabilidad laboral estaba literalmente en la balanza. Con eso en mente hay un detalle en el estudio que es simplemente escalofriante. ¿El de la policía? Sí. Una docente, DPD4, narra lo que vivió al llegar a la sede del examen. Cuenta que en la entrada había fuerza pública, Policías. policías, y sus palabras son elocuentes. Esto me puso aún más tensa, pues no era algo normal en una evaluación para mí. Somos maestros, no delincuentes. La hicieron sentir como una criminal. Es que ese detalle es demoledor. Transforma por completo la naturaleza del evento. Claro, un proceso que debería ser profesional, de desarrollo, se convierte en un acto de intimidación. Y aquí me pregunto, para jugar un poco al abogado del diablo, ¿podría haber otra razón? ¿Quizás esperaban protestas y era una medida de seguridad? Es una pregunta válida. El estudio no especula sobre la intención de los organizadores, pero sí se centra en algo más importante: la percepción, el efecto que tuvo, y el efecto fue inequívoco. Sí, intencional o no, convirtió un proceso profesional en algo que se sintió como un procedimiento penal. El mensaje que se envía es de desconfianza y control. Y esa percepción se ve reforzada por otra metáfora que usa un maestro, DPD1, que dijo que se sentían como conejillos de indias. Claro, como si estuvieran en un experimento. Estaban siendo sometidos a un experimento nuevo, amenazante y sobre el cual no tenían ningún tipo de control. Entonces, si juntamos las piezas, el panorama es claro. Los maestros no percibieron esto como una oportunidad para crecer. Para nada. No, sino como un mecanismo de castigo diseñado para filtrar y controlar. Precisamente. Y aquí reside una diferencia filosófica fundamental. Una evaluación puede ser formativa, que busca nutrir, dar retroalimentación y construir. O puede ser sumativa, con consecuencias punitivas, que busca clasificar, sancionar y eliminar. Este proceso, por su diseño y su ejecución, se inclinó abrumadoramente hacia lo segundo. No buscaba construir, buscaba ejercer poder. Exacto. De acuerdo, ya tenemos el panorama general, un ambiente caótico y amenazante. Ahora, el estudio nos permite profundizar aún más para ver cómo todo esto aterrizó en la vida personal y profesional de cada maestro. O sea, ¿cómo se prepara a alguien para un examen en estas condiciones? Esa es la pregunta clave, y la respuesta revela la enorme desconexión entre la política diseñada en un escritorio y la realidad del aula. Ante la falta de apoyo oficial, pues los docentes hicieron lo que mejor saben hacer: organizarse. Crearon sus propios grupos de estudio, buscaron asesorías por su cuenta. Sí, el estudio menciona que incluso hubo quienes, movidos por la desesperación, pagaron por cursos y talleres privados, y según el testimonio de DP17, eran bastante costosos. Eso ya nos dice algo. Se crea un mercado de la ansiedad. Exacto. Y se genera una inequidad desde el principio. Quien puede pagar un curso tiene una ventaja. Pero el problema de fondo era otro, y es una de las quejas más consistentes. El contenido del examen, el contenido. Sentían que evaluaba conocimientos teóricos totalmente desvinculados de su práctica diaria. No medía su habilidad para manejar un grupo, para adaptar una lección, para inspirar curiosidad. Hay un testimonio de un maestro de P3 que lo describe con una expresión muy clara. Tuvo que machetear. Para quienes no conocen el término, es estudiar de memoria. Sí, sin necesariamente comprender a fondo. Dice que tuvo que memorizar planes y programas de todas las asignaturas, sin saber qué le preguntarían. O sea, no estaban evaluando su competencia pedagógica. No, sino su memoria a corto plazo bajo un estrés extremo. Y aquí vemos el choque de culturas.
El artículo sugiere que estas políticas a menudo se basan en estándares supranacionales, ideas abstractas de lo que debería ser un buen maestro. Que ignoran por completo el contexto. El contexto, la trayectoria y la experiencia real. Lo que nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cómo se puede evaluar el desempeño de un profesional sin considerar el entorno específico en el que trabaja? Claro. Un maestro en una comunidad rural con enormes carencias no enfrenta los mismos desafíos que uno en una ciudad urbana con todos los recursos. Es que no tienen nada que ver. Y esa desconexión nos lleva directamente al peaje emocional. La siguiente categoría que identifican los investigadores es temor, estrés e incertidumbre. No es de extrañar. Pero los detalles son muy humanos y reveladores. La propia comunicación del proceso ya era un generador de estrés. No era un acompañamiento, era una citación. El estudio cuenta la experiencia de la docente DPD8, quien dice que perdió tiempo valioso para prepararse porque, por un lado, no solía revisar su correo institucional. Mucha gente no lo hace. Pero por otro, albergaba la esperanza de no encontrar la notificación. Es una forma de negación, de intentar evitar la confirmación de una amenaza que se siente inminente. Es una reacción completamente humana frente a la impotencia. Y una vez notificados, la incertidumbre era total. Sí, el docente DPE1 lo describe como la angustia de no saber qué iba a pasar, de sentir que toda su carrera dependía del resultado de un único examen. La presión es inimaginable. Y esto nos lleva al que quizás es el hallazgo más profundo y preocupante del estudio, el impacto en la identidad profesional. A ese nivel. Sí, el proceso no solo generó estrés, sino que activamente desvalorizó la profesión y minó la confianza de los docentes en sí mismos. Pero hablamos de profesionales con años de experiencia. ¿De verdad es tan fácil hacer que duden de sus propias capacidades? Parece que sí, cuando el ataque viene del propio sistema que debería respaldarlos. Es un mensaje muy poderoso. Claro. Un docente, DPE2, lo expresa de una forma brutalmente honesta. Dice: me sentí muy inseguro, desconfié de mí mismo. ¡Guau! Sentía que la prueba no era una evaluación, sino un juicio que los evidenció como malos maestros y maestras. Les hicieron sentir que, a pesar de sus años de servicio, quizás no eran lo suficientemente buenos. ¡Qué terrible! Es que eso es lo opuesto a lo que debería buscar cualquier sistema de evaluación. Se supone que debería fortalecer, dar herramientas. Reforzar la confianza. Justamente. Una buena evaluación debería potenciar la sensación de autoeficacia de un profesional. Este modelo hacía lo contrario. Sembraba la duda, la inseguridad y la desconfianza. En lugar de empoderar, debilitaba. Es un sistema que, en la práctica, parece diseñado para hacer sentir mal a la gente sobre su propio trabajo. Lamentablemente, esa fue la experiencia. Hemos pintado un panorama bastante sombrío. Un proceso caótico, punitivo, que genera un estrés inmenso y daña la identidad profesional. Parecería lógico que la conclusión de los maestros fuera un rechazo total a cualquier tipo de evaluación. Uno esperaría eso, ¿verdad? Sí, pero lo fascinante es que el estudio muestra justo lo contrario. Y esto es crucial. Nos demuestra que los docentes no están en contra de la evaluación en sí misma. Están en contra de este tipo de evaluación. Exacto, y tienen una visión muy clara y constructiva de cómo debería ser un sistema que realmente funcione. Sí, los investigadores agrupan estas ideas en una categoría que lo dice todo: evaluación desde una visión formativa. La idea central es que una evaluación no puede reducirse a un número, a una calificación. Un profesor, DP8, lo explica de forma brillante. A ver. Evaluar significa también tomar en cuenta el contexto de cada alumno. Es un llamado a la sensatez. Es que esa visión contextual es la base de cualquier evaluación justa. Y otro testimonio de DPED7 va al corazón del propósito formativo. ¿Qué dice? Si solo nos fijamos en los números, estamos perdiendo lo más importante: darles retroalimentación y apoyo para que realmente mejoren. Lo que piden no es evitar la evaluación, es que sirva para algo. Quieren un mapa, no solo una sentencia. Totalmente. Y lo que me parece increíble es que esta visión, que nace de la experiencia de los maestros, coincide perfectamente con conceptos pedagógicos muy sólidos. No es solo una queja, es una propuesta fundamentada. Por supuesto, el estudio lo sintetiza con un concepto del teórico Robert Stake: evaluación comprensiva. Ok, ¿qué diferencia hay?
Pensemos en la diferencia. La evaluación punitiva es como un examen final sorpresa, que solo te da una calificación. La evaluación comprensiva es más como tener un entrenador personal. Me gusta esa analogía. ¿Cómo funcionaría ese entrenador? Funcionaría a través de un proceso sistemático, pero enfocado en la mejora, no en el juicio. Implicaría diálogo, observación en el aula, retroalimentación específica. Algo útil. Útil. Consideraría el contexto, los valores, el quehacer diario del docente. Se trata de pasar de una foto estática y estandarizada a un video que muestra el proceso real de enseñanza. Es un acompañamiento, no una auditoría. Exacto. Es tratar a los docentes como socios en la mejora educativa, no como sospechosos. Entonces, la gran conclusión que nos deja este análisis a fondo es que existe una necesidad urgente de rediseñar estos modelos de evaluación. Urgencia es la palabra correcta. El estudio lo plantea como el reto de pasar de un modelo que penaliza a uno que construye. Un modelo que priorice la formación continua y que involucre a los propios docentes en su proceso. Porque al final, como demuestra esta investigación, Sí, un sistema de control impuesto desde arriba, que ignora la realidad y la experiencia de quienes están en el terreno, termina generando más problemas de los que supuestamente intenta resolver. al final las experiencias de estos 8 docentes en Hidalgo nos dejan una lección universal sobre política educativa. Cuando un sistema de evaluación se desconecta de la realidad del aula, cuando ignora el contexto y se convierte en una fuente de miedo, En lugar de una herramienta de apoyo. Exacto. Traiciona su propósito fundamental, ayudar a mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Y todo este análisis basado en las vivencias de estos maestros nos deja flotando una pregunta para la reflexión. Si un sistema de evaluación no está diseñado para fortalecer y acompañar al docente en su práctica, sino para controlarlo y sancionarlo, ¿a qué propósito sirve realmente para mejorar la educación? una pregunta poderosa para cerrar. Una pregunta que, bueno, sin duda define el futuro. Con esa reflexión, pues, cerramos este análisis. Les invitamos a suscribirse a este canal, Mente y Aprendizaje, y hacer clic en la campanita para no perderse las reflexiones que hacemos aquí. Que preparamos con mucho gusto. Exacto. Y pueden encontrar más contenido en nuestra página web. Es www.menteyaprendizaje.edu.do. Y también estamos en Spotify. Sí, nos buscan como Mente y Aprendizaje. Gracias por acompañarnos.